Yo los invito a buscar en sus Biblias Miqueas capítulo 3. Estaremos finalizando el capítulo 3, estaremos estudiando de los versículos 9 al 12. La próxima semana el pastor Alan estará compartiendo la palabra, entonces después retomaremos ya con el capítulo 4. Miqueas capítulo 3, versículos 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esta es la tercera y última profecía que tenemos en el capítulo 3. Y esta profecía, de cierto modo, recapitula las dos anteriores. Si usted lee el capítulo 3 de Miqueas completo, como les dije, identificamos tres profecías, la primera del versículo 1 al 4, la siguiente del 5 al 8 y esta última del 9 al 12, pero todas guardan cierta relación entre sí. Vemos acusaciones, ¿verdad?, contra los que de cierto modo tenían que liderar al pueblo, que de cierta forma juzgaban o representaban o estaban llamados a ser representantes del pueblo para servir por temor al Señor en aquello que era lo justo. Pero esta última profecía viene a reiterar que ellos han fallado en ello y que por tanto el Señor los castigará, no solamente a estos líderes corruptos, sino también a todo el pueblo, porque claramente también el pueblo se desvió tras el ejemplo de sus líderes. Tales repeticiones son frecuentes, en general en las Escrituras y sin duda también en los profetas menores, que veamos reiteradas las mismas acusaciones, los mismos pecados. En ocasiones se nos dan más detalles o se nos describe con mayor precisión en qué consistía el pecado, pero constantemente vemos a los profetas volviendo sobre los mismos pecados. Y esto tenemos que verlo como evidencia de la obstinación del corazón humano. El hecho que el Señor tenga que estarnos diciendo lo mismo una y otra vez, quiere decir que esa es de nuevo nuestra condición y que solemos pecar contra el Señor de la misma manera y muchas veces. Y nos viene Él y nos amonesta y volvemos a pecar contra Él. Eso es lo que está sucediendo cuando entonces vemos por qué otra vez vuelve un mensaje similar de que estos hombres estaban juzgando mal, porque estos hombres estaban vendiéndose a hacer lo malo y recibiendo tras de eso dinero y favores a cambio. Pero así somos, no cambiamos nuestro camino a pesar de las amonestaciones, ni vemos a este pueblo clamando por perdón a Dios. Y esto se aprecia aún de mejor manera, cuanto mejor tengamos nosotros el contexto de Miqueas bien claro. ¿Qué es lo que nos dice Miqueas 1:1? Nos dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces, dos cosas brevemente les recuerdo cuando sabemos que este es el contexto de estas palabras. Lo primero es que se nos habla de Samaria y de Jerusalén. Entonces, nuevamente tengo que repetir, por aquello que alguno todavía no lo tenga claro. Muchas veces
A partir de cierto momento en la narrativa bíblica se nos habla de Samaria y de Jerusalén porque habían dos reinos. Israel era un solo reino, pero se dividió. Se dividió después de Salomón. Hasta ahí fue que el reino de Israel estuvo unido. En Salomón alcanzó un apogeo, pero también con el mismo Salomón empezó un declive, porque el Señor denuncia los pecados de este hombre también y dice que va a dividir el reino por causa de los pecados de Salomón, pero dice que va a guardar, ¿verdad?, un remanente por amor a David, su siervo. Esto entonces se lleva a cabo cuando ya hereda el trono Roboam, hijo de Salomón. Este hombre fue un hombre necio, desechó el consejo de los ancianos que estuvieron con su padre y siguió el consejo de los jóvenes que estaban con él. El pueblo se dividió tal y como el Señor lo había dicho. 10 tribus, que es lo que conocemos como el reino del norte, cuya capital es Samaria. Entonces, cuando leamos Samaria, debemos entender que en general estamos hablando de todo este reino del norte. Y el resto que fue Judá, cuya capital fue Jerusalén. Entonces, cuando Miqueas 1:1 nos dice que esto es lo que vio Miqueas sobre Samaria y Jerusalén, está hablando de todo Israel, tanto el norte como el sur. ¿Por qué? Porque usualmente los profetas, a pesar de esta división, siguieron viendo al pueblo del Señor como uno solo. Este reino del norte cayó primero. Cayó aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. Amós y Oseas son profetas que ministraron particularmente en el norte. Y ellos hablaron antes de que cayera. Pero Miqueas ya habla cuando esta caída se llevó a cabo. Y continuó un tiempo después hablando de manera que él podía referirse, cuando hablaba a Judá, de lo que ya le pasó al reino del norte. Entonces, eso de nuevo, si uno olvida ese detalle, está perdiendo parte de ese mensaje, sabiendo que este reino del sur tenía además un ejemplo sumamente claro de que el Señor llevaba a cabo lo que había dicho. Yo los voy a entregar, y el norte fue entregado en mano de los asirios. De hecho, gran parte, como vimos del capítulo 1, se trata acerca de eso, de que el sur va a ser, o se vio amenazado por los asirios. ¿Pero por qué no fue entregado? Porque el Señor tuvo misericordia. Pero Sennacherib llegó con un ejército enorme. Lo que nosotros sabemos es que en una noche murieron 185,000 porque el ángel de Jehová los defendió. No sabemos cuántos más quedaron vivos y quedaron algunos vivos, pero al menos era un ejército de 185,000 personas. Pero el Señor tuvo misericordia. ¿Pero qué seguimos leyendo con respecto a este pueblo? Que siguen su maldad, que siguen oprimiendo, siguen quedándose con las posesiones, con las tierras de los demás. No hay arrepentimiento. ¿Cuándo ocurrió esa invasión de los asirios sobre Judá? Ocurrió aproximadamente en el año 701 antes de Cristo. El reino del sur cayó en el año 587 antes de Cristo. Usted no tiene que aprenderse ahorita estas fechas. Lo que tiene que saber es lo siguiente, que es lo que nos va a servir durante el desarrollo del sermón. La caída entonces llegó a suceder más de 100 años después de las palabras de Miqueas. O sea, Miqueas está diciendo, yo voy a poner, el Señor, ¿verdad?, a Jerusalén como montones de ruinas y el monte de la casa como cumbre de bosque. Esto llega a pasar más de 100 años después. Pero el hecho de que muchos de los que estuvieran en ese momento vivos no llegaran a ver con sus ojos el cumplimiento de la profecía, no resta el hecho de que igualmente la proclamación del juicio tuvo que haberlos llevado al arrepentimiento. Consideremos entonces eso nosotros por ahora. ¿Cuánto tiempo les habló el Señor antes de que cayeran? Más de 100 años. Más de 100 años. Que tuvieron de ejemplo de lo que le pasó al norte. Y en última instancia fueron entregados. La profecía como tal podemos dividirla con 3 puntos muy sencillos. La primera es una acusación general. La segunda son acusaciones particulares. Y en tercer lugar tenemos la confirmación de la caída o la caída en sí misma. Veamos entonces en primer lugar la acusación general, versículos 9 y 10, donde se le habla a los líderes del pueblo en términos
pues más amplios. Dice así: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Estas palabras que leemos aquí como jefes y capitanes son idénticas a las que tenemos en el versículo 1 de este mismo capítulo, donde leemos: oíd ahora príncipes y jefes de la casa de Israel. Son las mismas dos palabras que tenemos ahí, pero como ven, hay otras formas también de traducir. Príncipes y jefes podemos también traducir con la palabra capitanes o jueces, como en su momento también vimos. Como jueces entonces del pueblo, ¿a qué estaban llamados? A la administración de la justicia. Por eso es que el versículo 1 les hacía esta pregunta: ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Quiénes tenían que saber lo que era justo? Y sin duda aquellos que estaban en el poder, aquellos que eran reconocidos como jueces en el pueblo. Si había alguien que tenía que conocer bien la ley de Dios, ese tenía que ser un juez. ¿Qué es lo que Él nos ha dicho? ¿Qué es lo que el Señor pide como debemos andar? ¿Qué es lo que nos ha dicho que debemos hacer en este y en este y en este caso? Ahí estaba. A ellos les concernía, claro que les concernía. Luego vimos que en general todos nosotros debemos saber lo que es justo porque es lo que el Señor pide. Pero estamos hablando aquí de la responsabilidad primaria de estos hombres. Ellos no tenían escape, tenían que saberlo muy bien. Sin duda, a pesar del conocimiento que tuvieron, poco les importó y no administraron la justicia. No sirvieron con temor al Señor. No recordaron las palabras que en su momento aquel rey Josafat había dicho: ustedes están juzgando aquí en lugar de Dios, sirvan con temor a Dios, no se presten al soborno. Pero Miqueas, como profeta del Señor, como profeta que podía decir con esta confianza que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, los denuncia. Porque él dice: yo estoy lleno del poder del Espíritu para denunciar el pecado de Israel. Y vemos entonces que él está reconociendo, sí, están en autoridad. Yo los veo como jefes, como príncipes, como capitanes del pueblo. Esta autoridad el Señor se los ha dado. Pero como hombre del Señor, yo no puedo hacer distinción de oficio y tengo que denunciar los pecados por igual. No hay excepción. Como señala el reformador Juan Calvino, los profetas deben, sin hacer diferencia, corregir todo aquello que merece ser reprobado y no eximir incluso al más importante entre los hombres. Nosotros no podemos cambiar el mensaje dependiendo de quién está aquí. Aún así el Señor concediera que viniera una figura prominente, públicamente conocida en medio de nosotros. Yo estoy aquí para proclamar el mensaje del Señor y no puedo cambiarlo, alterarlo, simplemente porque, bueno, es que está, ya sabes, tal persona en medio de nosotros. Miqueas entonces denuncia a los jefes y capitanes sus pecados. Ahora, esto que denuncia Miqueas ya era de por sí un castigo para el pueblo, porque ya para el pueblo era un sufrimiento estar gobernados por hombres con este carácter. ¿Se imagina usted estar gobernado por hombres así? Bueno, nosotros no debemos hacer un gran esfuerzo para saber lo que empieza a suceder en un país cuando está gobernado por hombres impíos. Tenemos que ver que en parte eso es el Señor tratando también con los que son suyos cuando están en medio de un gobierno que se opone contra todo lo que es verdadero. Yo no estoy diciendo, para que no se malentienda, porque nosotros reconocemos la separación entre la iglesia y el Estado, que debamos pretender que todos los que estén en autoridad sean hombres de fe probada. Pero hay una gran diferencia entre aquellos que aún por esa conciencia, por esa revelación de la ley que naturalmente el Señor ha puesto en cada hombre, se conducen con ese temor aún que permanece, a quien abiertamente va contra todo lo que Dios ha instituido. Lo vemos en otras naciones y por supuesto tenemos ejemplos claros también en nuestro país.
Pero también es la condición de muchas iglesias, trasladando también esto en un plano de la iglesia local. Es el Señor tratando duramente con los que sean fieles a Él, a esos pocos que quedan en iglesias que no están siendo verdaderamente pastoreadas, sino que están en manos de hombres que se sirven del rebaño simplemente para beneficio propio, que se han despreocupado por tratar bíblicamente con la congregación. Sepa usted bien que si usted se encuentra en una iglesia que no trata bíblicamente con lo que debe ser tratado, que ha renunciado a la disciplina bíblica, ahí está también el Señor dejando que hayan consecuencias por el pecado, por una iglesia que se descuidó, porque ya no están entonces con jueces, por decirlo así, con pastores que realmente se preocupen por administrar la justicia. Hombres que prefieren evitar la confrontación, que prefieren mensajes o charlas, como las llaman a veces, de temas relevantes, entre comillas, y atractivos para la familia y el desarrollo personal, pero sin ser controversiales. No queremos problemas. Esto también tiene que ser censurado, porque ellos están detestando, ellos están abominando también el juicio, como lo hicieron aquellos hombres que tuvieron que hacerlo en el pueblo del Señor. Vean que esa es la palabra que se utiliza, ¿verdad? Que abomináis el juicio, que detestan la justicia y pervertís todo el derecho. La imagen no puede ser más clara. Lo que el Señor nos dice es la verdad, es lo que es recto. Pero estos hombres perversos que hacían, lo desviaban. Y tenemos que verlo así. Cualquier desviación ya no es la verdad de Dios. Y ellos detestaban todo lo que Dios había anunciado y preferían entonces edificar a Sión con sangre y con injusticia. Hay dos cosas que debemos decir entonces al respecto a esto que leemos acá, de que abominaron la justicia y pervirtieron el derecho. En primer lugar, es que están yendo contra lo que sus antepasados juraron solemnemente. En el monte Ebal, donde se pronunciaron varias maldiciones, estaba esta: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Eso juraron en el pasado. Maldito el que pervirtiere el derecho. ¿Y qué están haciendo aquí? Pervirtiendo todo el derecho. Que a la ligera tomaron esas palabras. Estaban invocando la maldición de Dios sobre sí mismos. Maldito todo aquel que pervierta el derecho. Están pervirtiendo el derecho. Más adelante también, porque eso no solamente se dijo en el Monte Ebal, podemos citar muchos pasajes, pero por ejemplo, acercándonos un poco más a los días de un reinado, tenemos estas palabras en Proverbios de parte de Salomón: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y sin embargo, lo hicieron. Justificaron al que hacía lo malo. Está robando un terreno, no hay problema, está en todo su derecho. ¿Es injusto? No es injusto. Y condenaron al justo. ¿Qué puede afirmar uno cuando ve esto? Que eran hombres sin temor a Dios. Es que no hay otra forma de poder explicar de que usted, conociendo que Dios abomina la injusticia, no le tiemble la mano para cometer la injusticia. Lo puede conocer en su cabeza, pero usted no teme al Señor realmente. Cuando usted, sabiendo lo que Dios dice, con todo igualmente se entrega. Ellos menospreciaron las palabras de Dios
Y como vemos, estaban apelando a su condición como pueblo de Dios, de que eran descendientes de Abraham y que tenían una fachada de devoción como sustitutos de una vida de verdadera fe y justicia. Lo segundo, no es solamente que ellos ignoraron abiertamente estas maldiciones y estas advertencias claras de no entregarse a la injusticia, sino que lo ignoraron no solamente por lo que estaba escrito, sino también por lo que los profetas les llegaron a decir. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque Miqueas se los está diciendo. Miqueas les está diciendo lo que ya estaba escrito. El Señor abomina al que hace lo injusto. Sobre ustedes vendrá el castigo porque se han entregado a hacer lo malo. Vamos un momento a Jeremías capítulo 22. ¿Cuándo profetizó Jeremías? Más de 100 años después, cuando precisamente vino la caída de Judá. Y vea lo que tiene que decirles. Jeremías capítulo 22. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Es como que estamos leyendo lo mismo que Miqueas. El Señor se los decía constantemente y no atendían. ¿Cuántas veces más tendrá usted que esperar que el Señor le diga lo mismo antes de considerar de que Él está llamando al arrepentimiento hoy? Ahora, ¿qué es esto de edificar a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia? Bueno, es una forma de referirse a cómo levantaban sus palacios, ¿verdad? Porque claramente estaban obteniendo ganancias injustas. Se dejaban los terrenos de otras personas, se dejaban las posesiones de los más desfavorecidos. Recibían además dinero por hacer todas estas cosas. ¿Y qué hacían con eso? Hacían sus casas más suntuosas, levantaban sus palacios, reforzaban sus muros. Eso era lo que estaban haciendo. La ciudad, Jerusalén, podría verse imponente con esas casas, pero el Señor dice, lo detesto. Ha sido edificado con dinero injusto. Ha sido edificado con sangre inocente. Porque sabemos que quizás a unos también los llegaron a condenar a la muerte, con tal de quedarse con sus posesiones. Entonces, habiendo visto esta acusación más general, a partir del versículo 11 tenemos acusaciones particulares. Dice así el versículo. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Ahora entonces Miqueas empieza a tratar con cada grupo específico, porque a su modo todos contribuyeron para que el pueblo estuviera como estuviera, para que se cometiera con desfachatez, con insolencia, con descaro todos estos pecados. Es decir, los jueces no hubieran podido llevar a cabo todo esto si los profetas realmente hubieran estado ahí para poner un alto, y los sacerdotes también hubieran puesto un alto. ¿Se imagina usted el sacerdote recibiendo el diezmo de los granos de un terreno que fue adquirido injustamente?
tuvo que haber puesto un fin. Es que todos colaboraron. ¿Recuerdan lo que hacía el profeta cuando alguien le daba de comer? Favorablemente. Es que era así. Estaba el que hacía lo malo y los sacerdotes y los profetas no estaban poniendo resistencia, más bien estaban complaciendo todo esto. Entonces, ahora Miqueas dice, para que no les quede duda, yo estoy hablando de todos y particularmente le señala pecados específicos a cada grupo. ¿Cuáles son? Los jefes o jueces, los sacerdotes y los profetas. En primer lugar, entonces, tenemos los jueces del pueblo. ¿De qué se les acusa? De juzgar por cohecho. El cohecho es soborno. Creo que no necesito explicar mucho, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sencillamente, se sabe que hay alguien que tiene el poder de tomar una decisión. Y yo quiero ser favorecido o quiero que perjudiquen a otro. ¿Cuál es la mejor manera? Dando algún tipo de recompensa a quien lo va a hacer. De manera que cuando llegue el momento del juicio, de la decisión, se va a inclinar para lo que yo quiero. Usualmente esto puede ser dinero, puede ser un terreno, pueden ser muchas cosas. Da igual lo que se estaba dando. El hecho es que lo aceptaran. ¿Por qué? Porque la ley era muy clara también. Éxodo 23:8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. En el momento que usted lo recibe, ya usted no va a ser imparcial. El Señor está diciendo, no se engañe. No reciba presente porque lo va a cegar. Ya no va a ver apropiadamente como tiene que ver. Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Por qué no juzgaban rectamente? Porque ya llegaba el que tenía el poder, pasaba el dinero por debajo, le daba la promesa, yo le doy parte de la tierra, le doy parte de las ganancias. Dinero fácil. Hay muchos que con tal de tener el dinero, se van a prestar para todo ello. ¿Es así? El solo recibirle ya era suficiente para que no juzgaran con rectitud. Y de nuevo, lo hicieron sabiendo muy claramente qué decía el Señor al respecto. En segundo lugar, están los sacerdotes, que dice que enseñan por precio. Los sacerdotes enseñaban por precio. Los sacerdotes no solamente estaban encargados de la administración de los sacrificios y de las ofrendas de parte del pueblo y a favor del pueblo, sino que también, como nos dice este pasaje, también enseñaban. Ellos también tenían un rol de enseñanza. Y esto fue establecido desde el mismo momento en que Aarón y sus hijos fueron apartados. Podemos buscar Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11. Dice así, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y qué dice además? Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ese era parte de su papel también. Como ven, no solamente el tema de los sacrificios y de las ofrendas, tenían que enseñar al pueblo una parte, no, todos los estatutos.
Tenían que conocerlos ellos para sí mismos, pero también para enseñarlos al pueblo. Quien conoce esa porción sabe lo que ha sucedido antes, ¿verdad? Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron aquello que el Señor no había mandado. Ahora, tenían los sacerdotes que ser retribuidos por enseñar. Tenían que ser retribuidos, como por ejemplo lo eran los profetas. No, porque en realidad los sacerdotes ya tenían en la ley también prescrito cómo ellos eran sostenidos por el pueblo. Por ejemplo, cada vez que se ofrecían sacrificios, habían ciertos sacrificios de los cuales los sacerdotes tomaban una parte para sí. No por avaricia ni nada, sino que así estaba establecido. El sacerdote tomaba para sí mismo y para su familia. También sabemos que los levitas tenían, aunque no tuvieron como tal una heredad en el pueblo del Señor, porque el Señor era su heredad, tuvieron ciudades asignadas en las cuales también podían criar ganado y sembrar sus propios cultivos. Entonces ya tenían ciudades que por ley les pertenecían, no les podían ser quitadas, que podían trabajar y además tenían lo que podían recibir de parte de las ofrendas del pueblo. La piel del holocausto, la ofrenda cocida en horno, las ofrendas amasadas con aceite. Ustedes pueden ver eso en Levítico 7, del 5 al 10. No vamos a leer el pasaje. Otros, si quieren anotar, Deuteronomio 18, Números 18. Todos esos establecen cómo se sostenía a la clase sacerdotal. Y ahí se reitera que de las ofrendas quemadas y de las primicias, ellos podían tomar. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, leo para ustedes, dice lo siguiente: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Ven, el sacerdote ya tenía, pero querían más. No era suficiente. Quiero más. ¿Quiere que le enseñe? Págueme. Pero eso no es lo que dice la ley. Era su responsabilidad enseñar. Y ya por las otras labores recibían de parte del pueblo. Claro, podemos ver entonces la gran maldad en lo que está pasando aquí, porque ¿cómo iba a pagar el pobre para que le enseñaran? Si ya de por sí le estaban quitando lo poco que tenía. Le quitan y además, quiere que le enseñe, tiene que pagarme. Y después de ahí los que podían pagar, ¿a cuántos realmente les iba a interesar lo que un sacerdote les podía decir? ¿O qué le iba a poder decir el sacerdote en tales condiciones? Sin duda iba a ser un mensaje similar al de los profetas, un mensaje ya acomodado, a conveniencia. Esto que Miqueas 3:11 entonces nos señala aquí es sin duda una tarifa adicional. Es algo que ellos estaban motivados por querer más. No estaban motivados por ese deseo de que los suyos tuvieran una mejor comprensión de los estatutos de Dios, del carácter de Dios, de su santidad, de la justicia, de la bondad de Dios, de instruir mejor al pueblo respecto a la esperanza del Mesías prometido. No, nada de eso, nada de eso. Al final simplemente se redujo a un asunto de dinero. Si usted me paga, yo le enseño, si no, que se quede en la oscuridad, sin conocer los estatutos de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que a diferencia de nuestros días, en aquel tiempo no había una copia de la ley en cada casa. No era así. Usted dependía de los sacerdotes y de los profetas para conocer lo que Dios enseñaba. Y si los que estaban llamados a hacerlo solo lo hacían por dinero, estaban dejando al pueblo en la ignorancia completamente. Cosa que sabemos que luego en la historia volvió a suceder, ¿verdad? Contra los profetas, el tercer grupo, dice así: y sus profetas adivinan por dinero.
Esto lo podemos conectar con Miqueas 3:5, ¿verdad? Que dice que acerca de los profetas que hacen errar al pueblo y que claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer le proclaman la guerra. Oh, entonces qué conveniente también aquí. No solamente estaban pidiendo comida, sino también estaban pidiendo dinero. Usted me da de comer, le anuncio bien, y si me paga, mucho mejor. Todavía más. El Señor le va a prosperar. Ese es el mensaje que también hasta el día de hoy muchos falsos profetas siguen proclamando. Les leo literalmente el sitio de un conocido falso apóstol. Cuando traemos ofrendas a Dios, Él trae sobreabundancia a nuestras finanzas. Por supuesto, todo empieza a partir de un cierto porcentaje, como lo tenía ahí desglosado. Entonces, ese es el mensaje falso. Traiga y Dios le recompensa. Y aquí estaban igualmente estos falsos profetas haciendo lo mismo, adivinando por dinero. Ponían la mano, tenían el dinero, le va a ir muy bien. Y si me da de comer, mucho mejor. Así era como estaban funcionando. Puede sonar gracioso, pero yo no lo digo como motivo de risa, lo estoy diciendo de a dónde había caído el pueblo. ¿Usted quiere estar realmente bajo la enseñanza de un hombre así? Enséñeme, págueme. ¿Qué es lo que dice el Señor? Depende cuánto me dé. Así era como estaban. Y cuando digo estas cosas, tengo que volver a retomarlo el sostenimiento pastoral, porque así lo demanda el pasaje. Vean, el problema no era el sostenimiento para los sacerdotes. La ley decía que había que darles. El problema no era que usted le diera al profeta. Era justo reconocer a aquellos que servían en medio del pueblo como mensajeros de Dios. El asunto era que estos sacerdotes y estos profetas no estaban sirviendo al Señor. Lo que estaban realmente era siendo motivados por el dinero, por la avaricia, por la codicia. Pero no debe quedar duda en medio de nosotros que es justo delante de Dios que reconozcamos esta labor. El obrero es digno de su salario y que los que predican el Evangelio deben de vivir del Evangelio. Las calificaciones de la Biblia son claras para que nosotros evitemos que lleguen hombres con los motivos incorrectos, porque el que anhela el obispado no debe ser un hombre codicioso de ganancias deshonestas. Ahí está la palabra de Dios. Si nosotros vamos a las Escrituras, tenemos a las mismas Escrituras poniendo los límites apropiados para que la iglesia sea guardada. Pero cuando usted las deja, cuando usted se descuida, pronto está entonces bajo el dominio de hombres sin carácter, como les pasó al pueblo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye, escribió Pablo en Gálatas 6:6. Pero yo les digo, por cierto, que no deja de ser extraño que yo tenga que estar diciendo estas cosas desde mi posición. ¿Por qué? Porque sé que alguien podría decir, bueno, puede ser que el pastor lo está diciendo como buscando su propio beneficio, pero esa no es la razón por la que lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que sin negar el testimonio y el ejemplo que es para muchos que tengan aquí 4 pastores bivocacionales, es decir, que tenemos 2 trabajos, yo sé que a más de uno le habrán llegado pastor, ¿y usted cómo hace? Nosotros no queremos que la atención esté sobre nosotros en el sentido de que, oh, qué capaz y cómo pueden servir y cómo preparan con tanto trabajo y tanto que hacer, porque no se trata de nosotros. Pero como les digo, con todo el testimonio que esto puede ser, el hecho de que puedan tener, en el hecho de que trabajemos, un gran descanso, de que no estamos en la labor pastoral buscando dinero y abundancia económica, nosotros debemos corresponder a lo que la palabra de Dios nos enseña para que sigamos apoyando con lo que el Señor nos da a otras obras y a la causa misma de ayudar a los necesitados entre nosotros, y también para que la iglesia en su momento pueda tener ministros que puedan servir a tiempo completo, que nosotros no nos descuidemos en ese sentido. Ok, habiendo dicho eso, ¿qué anunciaban en particular estos profetas? Ya sabemos, ¿verdad?, por el versículo 5 que anunciaban la paz.
Pero ahora el versículo 11 nos añade más. Dice, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Es impresionante. Con todos los pecados que se cometían, es impresionante que un profeta falso tuviera el atrevimiento de decir, no va a venir ningún mal, el Señor está en medio de nosotros, y segundo, que otros le creyeran. O sea, están cometiendo toda clase de pecado, y viene el profeta y le dice, el Señor está en medio de nosotros, no nos va a venir ningún mal. Ya lo dijo el profeta, no va a venir mal. Muchos se engañan de esta manera. Saben que están en pecado, pero algunos dirán, pero yo doy dinero. Yo sirvo en la iglesia de este u otro modo. He estado por tantos años en la iglesia. Es cierto que he hecho mal, pero el Señor ve también todo esto otro que he hecho. El Señor pasará por alto mi maldad. Es un terrible consuelo. Matthew Henry, el conocido comentarista bíblico, al respecto de este pasaje dice lo siguiente. Muchos están profundamente dormidos, en una seguridad fatal, confiando en los privilegios de la iglesia, como si estos privilegios los protegieran en el pecado. Vean que él está diciendo en el pecado, no del pecado. Es decir, son personas que están pecando, pero creen que por ser parte de la iglesia tienen una protección especial. Confiando en los privilegios de la iglesia como si esos privilegios los protegieran en el pecado y los protegieran del castigo. Estos privilegios hacen y harán más grave su pecado y su castigo. Si los hombres, teniendo al Señor entre ellos, no se impiden de pecar, no pueden estar seguros que no les vendrá el mal por hacerlo. Es muy absurdo que los pecadores piensen que su insolencia será su impunidad. En otras palabras, si estando en la iglesia hay quienes se atreven a pecar gravemente, temerariamente, sí, la ofensa es mayor y el castigo será mayor, y es un engaño pensar que no tendrá consecuencias. Y era lo que estaba pasando aquí precisamente. Vean, estaban pecando, cometiendo injusticias a plena luz del día. Y el consuelo para ellos es, no pasa nada. Somos el pueblo del Señor. No nos vendrá mal. No nos vendrá mal. Miqueas desecha por completo tal pensamiento y les anuncia entonces el castigo para que sepan bien si hay castigo. Versículo 12. Les anuncia la caída. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre del bosque. A la luz de todo lo anterior, por tanto, por todo esto que han hecho, les viene castigo. Serán asolados. Y observemos bien cómo lo dice. A causa de vosotros. No son por los pecados de otros, son por los suyos. Todo el pueblo está padeciendo por los pecados de ustedes. Sí, los demás también son responsables por las ofensas contra el Señor, pero notablemente el pasaje está destacando, a causa de ustedes vendrá la destrucción, a causa de ustedes. Dios no iba a tolerar la hipocresía de ellos, su falsa pretensión. Dios, quien siempre es fiel y no puede negarse a sí mismo, no iba a quebrantar el pacto que había hecho con ellos. Más bien, Dios estaba siendo fiel porque Él dijo, si pecares, si desobedecieres, si apartares el oído de mi ley, yo los entregaré. Más bien fue en su gran paciencia que el Señor toleró por años y años los pecados de este pueblo rebelde. Como leíamos ahora en Romanos 10,
un pueblo contradictor. Pero el Señor se los dijo muy bien. Si te apartares de mis estatutos, si te apartares tras los ídolos, yo los entregaré. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Bueno, se cumplió cuando Nabucodonosor invadió a Judá en el año 587 antes de Cristo, la fecha que les dije al inicio. Nosotros sabemos que él envió a un hombre llamado Nabuzaradán, el cual hizo lo siguiente, que leemos en 2 de Reyes 25, 9 y 10. Si quieren, busquemos y comparemos con lo que tenemos en Miqueas 3:12. Segundo libro de Reyes, capítulo 25. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este hombre, el capitán? Y quemó la casa de Jehová, segundo de Reyes 25, 9 y 10, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Se iban a llevar a muchos. Cuando un lugar ya empieza a quedar despoblado, ¿qué sucede? La vegetación empieza a crecer en el lugar donde estaban los edificios, las casas, muchas derribadas, quemadas, el muro caído. Para nosotros, obviamente, yo lo sé, usted viene y lee que hace más de 2500 y resto de años, casi 2600 años, esto le pasó a Judá y dice, bueno, sí, hace un buen tiempo que esto ya aconteció. Pero si usted se hubiera puesto en el lugar de un habitante de Jerusalén antes de que la caída sucediera, este mensaje le hubiera resultado difícil de creer. Jerusalén siendo invadida, los muros siendo derribados, el monte de Sión, el monte del Señor, donde está el templo de Jehová. No le creo, Miqueas, no le creo que eso vaya a acontecer. Y sin embargo, ocurrió. Porque quizás muchos podían decir, Miqueas, lo hemos escuchado antes, pero Sennacherib no pudo invadir Jerusalén. Es cierto que causó estragos en muchas otras partes, pero Jerusalén como tal no pudo entrar. No lo imaginaban. Y sin embargo, los babilonios sí fueron capaces. ¿Por qué? Porque así el Señor lo quiso. Los asirios no pudieron hacerlo porque el Señor lo impidió. Y los babilonios lo pudieron llevar a cabo porque así lo demandó Jehová. Es ahora el momento en que son entregados y fueron destruidos tal como los profetas se lo anunciaron. Hermanos y amigos, nosotros no nos vamos a cansar de decirles a ustedes muchas veces que de nada vale la membresía en la iglesia local si usted primeramente no pertenece a la Iglesia Universal de Dios. Muchos estaban confiados de que estaban en medio del pueblo y que la destrucción, la calamidad no les iba a venir, y les vino. Si antes usted no ha sido salvado de sus pecados, no importa entonces que tenga su nombre inscrito en las actas de una iglesia. Esto lo decimos porque no queremos fomentar una falsa expectativa, un consuelo sin fundamento. Porque precisamente es lo que vemos nosotros como esa tendencia del corazón humano. No nos vendrá mal. ¿Por qué? Porque si somos el pueblo del Señor. Yo estoy bien, estoy en una iglesia que es bíblica. Pero sí, ¿has realmente creído en el Señor? ¿Ves en tu vida que tu vida ha sido cambiada? Exhortamos a cada creyente a que obedezca este mandato de las Escrituras de pertenecer a una iglesia local, sea esta o cualquier otra iglesia.
Pero nada ganamos si nosotros nos descuidamos y alentamos a que las personas estén tranquilas, ignorando las alertas en su vida por el simple hecho de que están en la iglesia y de que se ven inmersos en los privilegios y cuidados que hay por estar en una iglesia bíblica, por estar en ese círculo de amistades cristianas. Muchos de ustedes conocen eso, saben lo bueno que es empezar a conocer a otros que dicen ser creyentes y pueden ver cambios en sus vidas, pero nada de eso sustituye la convicción real de que usted pueda decir: yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto lo vemos muy marcado en muchas cartas de Pablo, en la carta a los Hebreos, en la primera carta de Juan, en las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis. Hay quienes están dentro pero saldrán para que se manifiesten que no todos son de nosotros, que habrá en medio de la iglesia aquellos que se levantarán como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿De dónde salen? De la misma iglesia. Por si fuera poco, el Señor mismo puede quitar el candelero de una congregación. Nosotros oramos para que la iglesia aquí en Los Lagos permanezca fiel y que esté fiel y esté aún vigente cuando el Señor Jesucristo regrese. Pero no confunda las bendiciones de estar en medio de una iglesia que, aunque imperfecta, busca agradar a Dios con la verdadera sustancia, con el verdadero galardón de ser un injusto ahora declarado justo, de ser un codicioso a uno que ahora tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado, de ser uno que antes era ajeno a las promesas del reino, ahora ser un heredero del reino. Hay un mundo de diferencia. Si es así, si usted ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, en quien tenemos perdón de nuestros pecados, entonces puede estar seguro que en el día del juicio no le vendrá mal. Esa sí es la confianza. En el día del juicio no temeré. Podrá cantar como cantábamos ahora: Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. En Él y solamente en Él. Podrá estar entonces seguro de que nada lo podrá separar del amor de Dios. Como aplicación para esta mañana, yo quiero que noten ustedes que en la mayoría de sus Biblias verán que Miqueas 3:12 tiene una referencia cruzada, es decir, se cita en otra parte. ¿Qué cita ven? Jeremías 26, ¿verdad? 18. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Jeremías 26. Noten el subtítulo que tiene ese capítulo. Jeremías es amenazado de muerte. Esto es importante. A Jeremías, les estoy dando el contexto del capítulo, a Jeremías lo están amenazando de muerte porque él viene y denuncia los pecados, que como vimos, ¿verdad? Prácticamente los mismos que estaba denunciando Miqueas. Y dicen: vas a morir por esto que has dicho. Pero en un cierto momento, unos de entre los que acusan van a caer en cuenta y van a decir: un momento, esto ya antes alguien lo había dicho. Entonces leamos, Jeremías 26, a partir del versículo 8. Dice así: y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad.
como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí me toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron de los ancianos de la tierra, algunos de los ancianos de la tierra, y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal con nuestras almas? Hermanos, esto es impresionante. No solamente porque Jeremías está confirmando que en efecto hubo un hombre llamado Miqueas que profetizó en los días que nos dijo que profetizó, sino que nos está diciendo que sí hubo unos que atendieron, pocos, pero los hubo. ¿A cuál evento se está haciendo aquí alusión? Podemos entonces decir con certeza que las profecías del capítulo 3 fueron dichas en los días de Ezequías. Y nosotros sabemos cuándo Ezequías oró. Oró cuando los asirios los estaban invadiendo. Y sabemos cuál fue la respuesta del Señor que los libró. Pero esto nos debe llevar a hacernos todavía más preguntas. Porque cuando uno lee el reinado de Ezequías, Ezequías fue un rey piadoso. Sin embargo, ¿cuáles son los pecados que Miqueas está denunciando? Es mucha la injusticia. Ay, era Ezequías y unos pocos, pero el resto del pueblo entregado a la maldad. Vean, uno lee el reinado de Ezequías y lee cómo ese hombre buscó que el pueblo celebrara la Pascua, cómo buscó que los sacerdotes sirvieran de nuevo en el templo, restablecer el culto apropiado a Dios, cómo oró precisamente al Señor suplicando. Eso es lo que han dicho los asirios. Aquí está lo que han dicho. ¿Qué harás tú, Jehová? Y Jehová los libró. Sabemos que cuando el Señor le envió a Isaías diciéndole, Ezequías, ponga todo en orden, usted se va a morir. Él oró al Señor y el Señor tuvo compasión de él y le dio 15 años más de vida. En términos generales, Ezequías fue un rey piadoso. Pero un día recibió a los invitados de Babilonia. Ezequías, ¿qué vieron? Todos se los enseñé. El pueblo va a ir cautivo a Babilonia. Pero precisamente porque fue un hombre piadoso y que buscó al Señor, Isaías también le dijo, pero esto no va a ocurrir ahora, ocurrirá después. ¿Cuánto tiempo después? ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? Más de 100 años después. Más de 100 años en los cuales el pueblo sabía, vamos a ser entregados. Y salvo el rey Josías, el resto de los reyes se entregaron a todo pecado y a toda abominación. Y porque muchos pudieron pensar, bueno, sabemos que no le iba a pasar a Ezequías, pero nada que nos entregan. Y el tiempo sigue pasando. O sea, es que hay que verlo, en más de 100 años, muchos de los que estuvieron vivos en los días de Miqueas ya dejaron de existir. Por no decir que ya no quedaba ninguno. Los más habrán sido los más pequeños, si acaso.
pensando que alguien hubiera vivido más de 100 años, pero no hubiera escuchado las palabras de Miqueas. Pero tenían a esos hombres que tenían que haber transmitido, esto dijo el profeta, esto dijo el profeta, esto dijo el profeta. Como sabemos que sí lo sabían por esos ancianos. Esos ancianos no estuvieron cuando Miqueas lo dijo, pero lo supieron muy bien. Miqueas de Moreset, que profetizó en los días de Ezequías, rey de Judá, nos dijo que esto iba a pasar. Y a él no lo mataron. ¿Cómo vamos a matar a nosotros a Jeremías por decirnos lo mismo? ¿Por qué les digo todo esto? Por lo siguiente. El hecho que no todos estuvieran vivos para cuando vino la calamidad no significa que se hubieran escapado del juicio de Dios. Vean, lo más terrible no era que le quemaran la casa. Lo más terrible era enfrentar el juicio de Dios. Y los que no estuvieron vivos para ver sus casas quemadas y murieron antes, ¿a dónde fueron? Sino a estar en la presencia de Dios, a dar cuenta por sus pecados. Y ahí sí, a ser condenados y estar ahora a la espera del gran juicio final cuando serán arrojados al lago de azufre y de fuego que nunca se extinguirá. Pero ese es el carácter del hombre. Tiene la revelación de Dios que le dice que el juicio va a venir y no se arrepiente. Que no se identifica con el mensaje. Vea, hay alguno aquí que quizás pueda decir, pero yo no soy sacerdote como lo eran aquellos hombres, yo no soy profeta ni juez como lo fueron aquellos. Es que ese no era el punto. Eran los pecados que estaban siendo denunciados. ¿Es usted avaricioso? ¿Hace usted las cosas por dinero? Y cuanto mejor le paguen, mejor lo hace. ¿Necesita recompensas o algo de ganancia que pueda sacar antes de ayudar a alguien? A ese sí lo ayudo porque sé que en el futuro me conviene. Eso es lo que lo motiva. Esa es la razón por la que hace las cosas. Ese ni tiene con qué pagar, ese no le ayuda. Muchos dirán, sí, con su cabeza, ¿no? Qué mal está hacer eso. Pero en el fondo, no creen que esto sea tan grave. No creen que esta avaricia y que esta falta de compasión no los haga merecedores del infierno. Unos 600 años después, ahora es Pedro quien está hablando. Vamos a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Y Pedro nos habla de burladores, que precisamente están así, al igual que muchos estuvieron en el pueblo al ver que el juicio no venía. Mucho juicio, pero nada viene. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice así. Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros
andar en santa y piadosa manera de vivir. Alabe a Dios. Si usted un día, escuchando precisamente del juicio por los pecados, el Señor le abrió los oídos espirituales y usted vio su condición de pecado y dijo, a menos que el Señor Jesucristo me salve, yo estoy condenado. Pero si usted está dentro de este otro grupo que está pensando, ¿cuánto lleva este pastor hablando de juicio en estos profetas menores? Y yo no veo nada que esto vaya a acontecer. No se engañe. No tenga su parte con los burladores que estaban diciendo, desde el principio nos vienen hablando de estas cosas, del día de su advenimiento, ¿cuándo vendrá? Yo le puedo decir que ahora está 2000 años más cerca de lo que lo estuvo cuando el Señor Jesucristo ascendió. Y está cada día más cerca. Y Él regresará. Y para los que le esperan, ese día será glorioso. Porque en el pasado, jueces, sacerdotes y profetas, todos fallaron. Pero para el creyente, Jesús es su gran mediador, su rey perfecto, su sacerdote perfecto y su profeta perfecto. Pero para el impío, Jesús vendrá con vara de hierro para juzgar. Y ese día entonces se acabarán las burlas, se acabará el menosprecio por las advertencias. Pero ese día será muy tarde. Como les digo, el día del arrepentimiento es hoy. ¿Por qué no ha venido el juicio? Porque el Señor es paciente. Porque aún no se ha completado el número de los suyos. Pero ese número se completará, porque ni uno de los del Señor se perderá. Y cuando eso ocurra, vendrá el juicio. Arrepiéntase hoy. Que sea hoy el día en que usted clame al Señor diciéndole, dame ese arrepentimiento y que mi vida entonces sea una vida santa y piadosa para la gloria de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Una vez más nos muestras nuestra dura condición, pero también cuánta esperanza hay en que enviaste al Hijo para perdonar nuestros pecados. Amonesta nuestras conciencias, que no seamos indiferentes, porque así como aquellos 100 años después seguían pecando como si esto nunca se les hubiera advertido, o como aquellos que 600 años después, en los días de Pedro, seguían también indiferentes, hoy 2000 años después siguen habiendo hombres y mujeres que se consuelan con el engaño de que no habrá juicio. Despiértanos de tal error y que sirvamos con un corazón gozoso y reverente a aquellos que hemos reconocido que es cierto. El pecado merece condenación, pero mayor es Cristo. Y en Él oramos. Amén.